Me hicieron una pregunta y quiero desarrollarla más en detalle desde mi perspectiva, pero también desde la perspectiva de mi esposo. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo estás, mi amor? Bendiciones. Yo he estado un poquito ausente del canal, pues debido a mi trabajo, bastante sin tiempo para dedicar a los videos, pero aquí estoy nuevamente con ustedes, con mi esposa y con la gracia de Dios, siempre por delante. Gracias, mi amor. Y la pregunta es, Rosy, ¿por qué Alf dice que tú actuaste como amiga si en otro video comentaste que apenas hablaban cada 15 días? ¿Cómo empezaste a hablar con él? ¿Cómo hablabas con él? Bueno, empezamos. Desde que mi esposo se va de casa, ya su actitud hacia mí venía cambiando cada vez para peor. Digamos, no fueron maltratos, peleas, pero sí mucha indiferencia. Cuando él se instala en su nueva casa, obviamente se alejó completamente de todo lo que tenía que ver conmigo. Sin embargo, cada 15 días me consignaba cierto dinero para mi alimentación, porque pues ya habíamos quedado en ese acuerdo. Estábamos en pandemia y yo no tenía trabajo y mi negocio pues por obvias razones me tocó cerrarlo. Los primeros 15 días de contacto cero fue súper duro para mí, doloroso, difícil. Aún estaba en mi carne, sin entender muchas cosas, pero ya había empezado a caminar nuevamente con el Señor. Y bueno, llegó su primer mensaje esos 15 días posteriores a que se fue. Me escribió, buen día, te consigné. Así, como que, qué fastidio, hasta tener que hablarle por chat. No era tanto fastidio. Yo, en ese momento, también la presión que yo tenía del otro lado, de esa persona que obviamente quería un contacto cero. Exacto. De mí contigo. Ahora, me cuenta él después que hasta aquella personita al inicio le decía, ¿ya le consignaste dinero a tu esposita? Y creo que eso era lo que te llevaba de pronto a hacerlo para quedar bien con ella más que conmigo. Bueno, yo sabía que tenía obviamente la obligación, pero yo creo que inconscientemente tenía esa responsabilidad de no dejar de proveer tus necesidades básicas, por lo menos. Y al inicio, incluso muchas veces esa persona me decía eso, lo que tú acabas de decir. Oye, no te olvides de consignar la plata a tu esposa, que no sé qué. Pero claro, al inicio, es decir, ya después la cosa cambió, ya más adelante, pues incluso me presionaba a presionarte a que consiguieras trabajo, a que ya estaba bien de enviarte plata. Pero yo siempre tenía esa, no sé, ese peso en la conciencia de que yo tenía que hacerlo. O sea, yo tenía que seguir, aunque tú consiguieras trabajo, yo sabía que yo tendría que seguir por lo menos colaborando. O sea, tú igual lo dices, señores, vamos a aclarar esto, ¿vale? Estamos tratando de hacer tipo podcast lo más natural que podemos. Tampoco es que yo no deje hablar a mi esposo, sino que hay cosas que a lo mejor él ya no se acuerda. Y en cambio nosotras, sí, como buenas mujeres, la verdad, yo confieso, yo tengo muy mala memoria. Y nosotras no es que no olvidamos porque hay falta de perdón, no olvidamos porque, digamos, en mi caso, soy muy detallista de esas cosas y que son las que me han servido y me sirven para los testimonios. Entonces, mi esposo tiende a pensar, y esto para gloria de Dios, tiende a pensar es hoy, desde ese nuevo hombre, desde ese cambio que ha hecho el Señor en él, le cuesta como que volver a ese pasado y pensar como pensaba antes. Pero la idea de esto es para que ustedes entiendan sobre todo la respuesta a esta pregunta que nos está haciendo pues esta seguidora, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que, claro, mi esposo dice, yo te seguiría proveyendo,
yo siento que no. En ese punto, si yo me voy a ese punto, ya él llegó un tiempo a decirme, ve a trabajar rápido, no te voy a mantener nunca. Y si bien esas no eran palabras de él, eran palabras de la otra personita, y no digamos ni siquiera de ella, era el propio enemigo a través de ella, para seguirle dañando a él la imagen y ese corazón que a pesar de todo todavía le quedaba bondad, ¿verdad? Entonces yo sé que no, que hubiese llegado un momento en que sí, digamos, a tiempo yo también no obro con sabiduría, buscando de Dios, pidiéndole a Dios, y siempre estoy así, estaría a la defensiva. Obviamente yo misma me hubiese ganado la situación a que tú no me ayudaras más. Sí, también, bueno, sí. Y aparte, yo no sentía mucho la presión de tu parte exigiéndome Exacto. eso. Más la presión de aquella que no me dieras. O sea, es que Dios en el asunto definitivamente. Bueno, como les decía, cada 15 días él consignaba y me daba el aviso. Me escribía solamente, buenos días, te consigné. Muy educado, pero así, cortante. Ahora, mi respuesta cuando él me escribía era corta también. Muchas gracias, buen día. Y no había más comunicación hasta la quincena siguiente. ¿Pero qué fue pasando? Y confieso que yo me quedaba sorprendido con eso. O sea, ¿con qué? Porque yo esperaba que me dijeras algo más. ¿Ya vieron cómo son? Pero obviamente en ese inicio yo no me atrevía, todavía uno está como muy enfocado en lo que dicen, hacen o dejan de hacer ellos. Y estaba muy a la defensiva de que si me decía algo malo, yo creo que yo le iba a decir 3 veces algo más malo todavía. Entonces siempre trataba también como que de ser un poquito prudente desde ese aspecto. Apenas estaba buscando nuevamente del Señor, tratando de entender todo lo que pasaba, ¿verdad? Ahora yo deduzco que ya también desde ese tiempo, poco a poco fui sanando, fui entendiendo acerca del pecado y lo que ocasiona en el ser humano. Empecé a entender que mi lucha no era contra sangre y carne, es decir, contra mi esposo. Y además ya empezaba a entender que la restauración matrimonial también es un proceso de reconquista de nuestra identidad en Cristo primero que todo, pero también del amor que Satanás duerme en el cónyuge que se encuentra pródigo. Y bueno, era esperar pacientemente cada quincena que me escribiera. También confieso que estaba un poquito como temerosa hasta cuándo me iba a ayudar, porque pues en realidad no tenía dinero, no tenía trabajo, o sea, era vivir estricto y siempre estaba como con ese miedito aún, no confiaba aún ese 100% en el Señor, no dependía ese 100% del Señor, sino que todavía estaba hasta cuándo me va a dar, tengo que apurarme a buscar algo, hacer algo, pero pues enviaba hoja de vida para arriba y para abajo, pero en pandemia, al contrario, todas las empresas cerrando y la gente para casa. Sin embargo, a partir de ahí, de ese proceso de espera, de irle soltando y entregando al Señor cada situación, yo creo que fui colgando los guantes. Ya no estaba tan a la defensiva. Llegué a ese momento que ya no tenía tanto enojo. Digo tanto porque igual aún estaba en ese proceso de moldeo. Aún se me perdían tornillos. Es decir, se me escapaban emociones en el momento. Estabas en una montaña rusa de emociones. Exacto, total. Y prevenida, más que todo nosotras nos quedamos es eso, prevenidas. Pero bueno, también empezaba a responderle ya no con frialdad, y no se trataba de palabras, sino de la intención detrás de ellas, de lo que ya mi corazón empezaba a intentar demostrar sin querer queriendo. Es decir, ya le respondía muchas gracias, buenos días, Dios te bendiga. Ya mis respuestas eran más largas, aunque muchas veces me dejaba en visto. Ya después iba poniendo la manito. Todo bien. Yo trataba de hacer caso omiso. Trataba de no esperar mucho de él.
en una siguiente ocasión ya empezaron los temas de que llegó una carta de la inmobiliaria, pasó algo con el perrito, le dejaron una carta de la administración y temas así en común que me obligaban a escribirle para darle la información. Él poco a poco pasó de dejarme en visto a ponerme el emoji y luego a responderme también un poco más larguito. Ahí empecé yo también a duplicar el tamaño de mis respuestas. Con suma prudencia, claro está. No me aprovechaba, él lo sabe, no buscaba excusas, dejaba que Dios fuera como poniéndome la oportunidad. Bueno, sí, porque yo recuerdo que al inicio, pues yo contigo quería el mínimo de comunicación, por lo menos al inicio. Y a veces te contestaba y creía que había contestado demasiado, había hablado ya demasiado y temía tener problemas con aquella persona y eso me llevaba muchas veces a borrar los chats, aunque yo también tenía claves, yo no dejaba que esa persona me mirara el celular, pero por si acaso pues evitaba cualquier situación. Y entonces sí, o sea, pasaba que aunque quisiera, yo decía, y aunque quiero hablar con ella, pero mejor no. Ok, en ese tiempo llegó el confinamiento, la cuarentena. Recuerden que estábamos en pandemia y el panorama era muy oscuro. La gente entró en pánico, que pensaban que todos nos íbamos a morir y entre ellos mi esposo. Sí. Eso fue como a los 3 meses de él haberse ido de casa. Y un día cualquiera, él sintió el famoso remordimiento porque creía que se iba a morir. Me llamó, me escribió, me pidió perdón por los daños causados, me dijo que se sentía vacío, que no era feliz, que recordaba mucho nuestro matrimonio, nuestros momentos juntos, sobre todo las cosas difíciles que habíamos pasado. Y como yo siempre estuve ahí con él. Pues bueno, a partir de ahí empezamos a hablar más seguido. Pero yo en mis fuerzas aún, en mi sabiduría carnal, que es equivocada muchísimas veces, empecé a presionarlo con buscar de Dios. No tanto de que volviera conmigo porque entendía que él debía tener un proceso primero con Dios, pero yo se lo metía por los ojos a Dios y empecé a intentar ayudarle al Señor, enviándole pastores, hermanos que le hablaran, bombardeándolo con versículos, PDFs, información de cómo salir de pecado y cosas así. Y funcionó. No, no, la verdad no. Yo cerraba toda y cualquier puerta de comunicación con pastores que sí lo han intentado, amigos también cristianos que han intentado comunicar conmigo para ese tema, y yo les decía, si vienes a hablar de eso, por favor, háblame de cualquier cosa, pero menos de eso. Así que, al contrario, me espantaste. Yo creo que Dios hace las cosas y a veces nosotros no entendemos en el momento, solo entendemos más tarde. Yo me acuerdo que yo empecé a tener problemas como de respiratorios, me costaba mucho en la noche y yo llevé para el otro extremo, que era lo del COVID-19. Entonces yo verdaderamente creí que yo podría tener COVID y que muy probablemente o iba a estar muy enfermo o me iba a morir. Y yo creo que Dios me hizo sentir eso precisamente para buscarte, para hablar contigo, para entablar una comunicación, aunque fuera por eso. Y mira que en esa época me volvió el asma, cosa que yo ya hacía años que no tenía asma. Me volvió el asma todas las noches, tuve que comprar el inhalador. No podía pasar 2-3 horas sin tener que hacer una inhalación. Entonces eso a mí me preocupó verdaderamente y me hizo realmente tener miedo y a buscar ayuda. En el fondo yo creo que el miedo que yo tenía era realmente de morir y no estar de bien con Dios. Creía que si yo no hablaba contigo, si yo no te pedía perdón, yo probablemente no me iría con el Señor, a pesar de saber que lo que yo estaba haciendo, exacto, ya disculpa, no me iba. Ajá. Y eso es lo paradójico. Exacto. Yo quiero que esto lo entiendan también. Ojo, no es que no deje hablar a mi esposo porque esto lo repiten, sino de que hay momentos, mi esposo es portugués
Sí. y él habla muy bien el español, pero a veces, digamos, se queda un poquito pensando qué palabra, Sí, y yo vamos a lo hablar de eso. conozco, yo lo conozco tanto que, señores, yo sé qué va a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, o la mayoría, en ese momento ellos saben que no están haciendo bien, pero tampoco tienen el discernimiento de poder decir, pues ya salgo de eso que estoy haciendo mal. Mira que él dice, me pongo a cuentas con Dios pidiendo perdón, pero no arrepintiéndome del pecado. ¿Qué significa eso? Todavía ceguera Entiendo. espiritual y el entendimiento entenebrecido, como dice la Biblia. Así es. Ahora, te pregunto, luego que me escribiste eso y de pronto, no sé, te diste cuenta que al final no te moriste, que fue pasando el tiempo, ¿qué pensaste? Ok, pensé en ese momento que era suficiente, pedí perdón y si yo realmente había pasado por esa situación de creer que me iba a morir y no me he muerto, es porque probablemente Dios me perdonó y creía que estaba actuando bien. Exacto. En ese momento ya no importaba, o sea, ya podía seguir haciendo lo que estaba haciendo, que como que ya había sido absuelto de mi Exacto. pecado. Y es que en ese tiempo empezamos nuevamente a hablar. Empezamos a hablar, como les decía ahorita, yo me enfoqué fue en hablarle de Dios, de Dios, de Dios, de Dios y tratar como de que en mi carne yo dije, pues ya eso está listo, ya más fueron 3 meses que se fue de casa, ya se siente vacío, no es feliz, pues ya va a volver. Y me relajé, digamos, desde ese punto. Ya la cosa está lista, pero obviamente nada más lejos que de la realidad porque yo también necesitaba mi proceso, mi moldeo. Luego de un tiempo de hablar, él demostraba como que de pronto por ese mismo miedo y remordimiento, él recibía. Y bueno, ahí entendí esa parte de dejar que Dios siguiera trabajando en él, o más bien que Dios fuera el único que se encargara de trabajar en él y yo en mí. Mi esposo se apartó nuevamente después de un tiempo donde estábamos hablando, como les decía ahorita. Él fue receptivo en ese momento. Para mí, producto del miedo que todavía tenía, como que de me voy a morir en pandemia. Y él recibía ciertas cosas que yo le daba, le escribía y le compartía. Pero llegó un punto que otra vez empezó como que con esa frialdad, con esa apatía, a dejarme en visto, a escribir de 2 a 3 días después y cosas así. Se apartó nuevamente. Al inicio me dolió mucho porque sentí nuevamente el dolor del abandono, de la traición, de la desilusión, esta vez virtual. Ahí nuevamente se empezaba a limitar a escribirme cada 15 días, pero esta vez sí era muy hostil, porque ya la conversación era, ¿cuándo vas a buscar empleo? Yo no te voy a mantener toda la vida. Yo creo que ahí ya como que el enemigo empezaba a darse cuenta, uy, ya hubo contacto, Alfredo está como que despertando, recordando cosas de su matrimonio, tocando temas con ella, recibiendo como que consejería o ayuda de ella, así que vamos a hacer algo. No sé qué estrategias pues hubo de aquel lado, que él empezó, como les digo otra vez, indiferente conmigo, pero esta vez ya era un poco pues así, muy, muy feo las cosas que me decía. Y fue cuando me enteré luego que ya él volvió hoy a confirmarlo, que era pues aquella personita que era la que ya estaba harta de que él me diera dinero, y esas palabras que él decía eran totalmente de su propiedad intelectual. Así que, señoras y señores, no vale la pena entrar en discusiones con el cónyuge. Hay muchos hilos moviendo esa boquita como marioneta y no es exactamente la mano de la fulana, del fulano. Es el diablo. Y no les miento que ahí me daban ganas de sacarle en cara muchas cosas, los trapitos al sol y todo, pero me aguantaba porque ya entendía un poquito más. Manejaba la diplomacia y no es dejarse maltratar y respetar, pero tampoco caer bajo contra ellos como el diablo quiere. Exacto, porque muchos de nuestros actos son precisamente para eso. Son para buscar agrandar los problemas para luego decir que ustedes son las culpables. Y entonces ahí sería el motivo para decir, viste que tú no cambias. Exactamente. Pero pasaba ya en ese momento que entre
más yo sanaba y entendía y soltaba en manos de Dios, le creía y esperaba solo en Él. Me enfocaba en mi Cristo y no en ellos, los que estaban en pecado. Entre más paz tenía yo, más caía mi esposo en su proceso. Ya Dios empezaba a tratar con ellos. Empezaba a no dejarlo dormir tranquilo a mi esposo. Ya era él el que no tenía paz con la vida que estaba llevando. Esto me enteré fue después, cuando ya él llega y me empieza a compartir pues cada una de las cosas que vivió. Mis oraciones ya estaban teniendo efecto, porque ya no estaban contaminadas, es decir, cargadas de sentimientos negativos, de resentimiento, de deseo de venganza, de enojo, de dolor. Sí, y lo que me pasaba a mí es que en ese momento ya empezaba a sentir que yo estaba actuando mal. Ya sentía el peso del pecado, ya sentía el peso de mis malas decisiones, pero en varias áreas de mi vida, obviamente, en mi salud, mis emociones, ya no tenía ningún tipo de seguridad con esa persona, no sentía paz, que es lo que uno tiene que sentir en su casa, en su hogar. Y me acuerdo que en esa época ya venían más a fondo los recuerdos constantes de nosotros, de lo que habíamos vivido, pero eso ya no era remordimiento, sino culpa, dolor, obviamente un poquito de arrepentimiento, pero aún sin tomar decisiones. Confieso que ya empezaba a extrañarte, a querer hablarte, verte, y pues, pero no me atrevía, o sea, a dar el primer paso. No me sentía capaz de hacerlo. Claro, también dándonos cuenta de que las ataduras, lo que hemos hablado en otros vídeos, las ataduras del pecado no son fácil soltarse de ellas. Exacto, y es que también sentí el temor a que tú me pudieras en algún momento rechazar. O sea, hubo un momento que yo sentí que a lo mejor ya tú no ibas a querer. Y fue a raíz de algo que pasó que Dios permitió que nuevamente empezáramos a tener comunicación. Porque pues luego, o sea, era otra vez, como les decía, cada 15 días y así todo groserito. Resulta que... Tengo mucha rabia de mí en esa época. De tuyo, de esa época. De verdad, mucha rabia. Bueno, Dios permitió que nuevamente empezáramos a tener comunicación. Recuerdo que el enemigo quiso desestabilizarme a través de la fulana. Ya yo estaba avanzando en mi proceso de restauración personal. Y lo logró. Después de ese buen trabajo conmigo misma que venía haciendo, el Señor estaba desarrollando en mí dominio propio. Pero ese día no pasé la prueba. Me enojé mucho. Es que yo estaba quieta. Y aquella, como dicen por ahí, le pisó la cola al perro. Me enojé mucho ese día y lo bloqueé de la única red que teníamos para comunicarnos, que era WhatsApp. Y eso hizo que reaccionara un poquito más. Sí, yo me acuerdo que pero ahora ¿qué hago? Ya me tiene bloqueado de todas las redes, Facebook, Instagram, WhatsApp. ¿Cómo me comunico? Lo único, un SMS. Te envié un mensaje. ¿Te acuerdas que te envié un mensaje? Sí. Porque me bloqueaste en WhatsApp. Y yo, sí sabes. No lo hice por orgullo, sí fue por mucho enojo. Y fue un momento en el que, pues así sería el enojo, que yo decidí, si no me manda dinero para comer, prefiero morirme de hambre. Bueno, sí, era un poquito de orgullo también. Morirme de hambre, pero lo voy a bloquear. Porque le hice, pues digamos, el reclamo de lo que la otra personita había hecho y pues él a defenderla. Recuerdo que ahí en el mensaje que me mandó decía: me bloqueaste, ahora que te iba a pedir perdón. O sea, buscando como una excusa suficiente como para que yo pues le abriera nuevamente pues el camino. Entonces lo desbloqueé. Efectivamente hablamos por WhatsApp, me explicó las cosas y pues yo le expliqué mi punto y todo ello. Empezamos a hablar nuevamente. Yo creo que eso te despertó como miedito también, como que uy, ahora sí, ya ella me quitó de todo, ya no tengo ningún tipo de acceso. Y como ya en ese tiempo el trabajo que Dios estaba haciendo en su corazón pues estaba empezando a dar ese resultado de ese corazón de piedra, ya se estaba convirtiendo en un corazón de carne. Empezamos nuevamente
a comunicarnos, pero ya en mejor actitud de parte y parte. Ya mis temas siempre eran tratando de no solo ser agradable con él, sino también chistosa, alegre, mostrando mi paz, mi buen ánimo, mi buen humor. Y contándome planes que tenías. Exactamente. Y que eso también me dio un poquito bastante de miedo, de que cuando me decías que te querías ir para España, que ya tenías todo organizado, y yo sentí, uy, y yo no estoy en esos planes, o sea, te vas solo y yo me quedo acá. Pensaba yo, obviamente no te lo dije. Te lo dije, pero así como de broma, como... Exacto. Pero era lo que yo sentía realmente en ese momento. O sea, ya nos comunicamos, nos decíamos las cosas románticas o emocionales disfrazadas de bromita, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasa también? Que ya yo ahí estaba entendiendo, y eso lo comprobé ya después con él, que ya la otra se estaba convirtiendo en ajenjo, como dice la palabra. Ya así, la mujer extraña, al principio más dulce que la miel, pero su final es más amarga que el ajenjo. Entonces, ya ellos estaban en esa época. Y obviamente yo entendía que si a mi esposo le tocaba escoger entre dos ajenjos, pues subiría mejor, ¿no? Entonces, entre las conversaciones que teníamos, ya también venían los destellos de coquetería. Tengo que reconocer que empecé yo, porque él todavía estaba un poquito así como quien dice, no le voy a decir tanto para no ilusionarla. Pero también el Señor empezó a quebrantar ese muro de frialdad que había en él. Como les decía ahorita, ese corazón de piedra ya estaba volviendo de carne. Ya nos divertíamos al conversar, pero también ya ahí empecé a hablarle de sus cualidades, empecé a agradecerle, empecé a valorar las cosas buenas que él había hecho, cosa que durante tiempo atrás había dejado de hacer por mucho tiempo. Recuerdo que le pedí perdón por mis malas actitudes, por mis descuidos, porque ese era el momento de Dios para hacerlo y para él recibirlo con entendimiento. Aquí no debemos desesperarnos, porque si en un inicio nosotras le pedimos perdón a ellos por los errores que cometimos durante el matrimonio, pues ellos no van a entender, van a recibirlo como cualquier cosa o simplemente pues van a ignorar y nos terminamos sintiendo mal nosotras. Todo tiene su tiempo. Hay que dejar que sea Dios primero sanando corazones y poniendo la oportunidad tanto para nosotras hablar como para ellos recibir esas palabras. Y bueno, llegó un día que me atreví, me arriesgué, ya teníamos una mejor comunicación y me atreví a invitarlo a almorzar aquí en la casa. Me dijo que no. La segunda vez volví por segunda vez a invitarlo. Esa vez me sacó también otra excusa, ya ni me acuerdo qué. Pero la tercera se autoinvitó. Sí, es que si no lo hacía, yo creo que tú no me ibas a invitar otra vez. Yo dije, no, o sea, tampoco voy a ser tan cortante. Y además que era algo que yo quería. Y la segunda vez ya lo rechacé con ganas de decir que sí. Pero o sea, el orgulloso era él entonces. La tercera yo pues tuve que tomar la decisión por todo lo que estábamos viviendo y sentí que en ese momento ya las cosas se estaban arreglando entre nosotros bastante. Y es que ya esa manera de hablarnos ya me hacía sentir que las cosas iban a ser diferentes de parte a parte. Y principalmente que a pesar que tenías todo el derecho de hacerlo, no me estaba reclamando absolutamente nada. Y eso a mí me hacía sentir bien y eso me motivaba a querer seguir hablando cada vez más contigo y tener una relación más cercana contigo nuevamente. Exacto. Y la verdad, cuando aceptó venir a la casa a almorzar, ese día fue muy emocionante para mí. Sí, para mí. Estaba llena de nervios, como en una primera cita con el amor de tu vida. Ese día sabía que era una prueba y que debía rendir cuentas a Dios de todo lo que había aprendido a solas en mi desierto y de los cambios que yo le había prometido al Señor hacer en mi vida cuando estuviera con mi esposo.
Cabe mencionar que ese día el enemigo, que ya olía su derrota, quiso impedir esa cita, pero nada que el poder de Dios no venza. Entré en oración con mis compañeras y salió al descubierto la trampa del diablo. Mi esposo llegó. Ahora quiero que me cuentes tú, ¿cómo te sentías? ¿Cómo me sentía? Bueno, con mi memoria de pollito, a veces es difícil recordar ciertas cosas, pero y eso no se me olvida, que me sentía emocionado, me sentía muy feliz de volver a mi hogar, de estar contigo, de verte, y me sentía como aprensivo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Porque yo sabía que eso era el inicio de lo que estamos viviendo ahora, pero no sabía de qué manera afrontarlo, de que a veces me quedaba incluso sin saber qué hacer, porque estaba nervioso, como ¿qué hago? O sea, ¿entiendes? No entiendes. Y bueno, yo lo traté como una amiga. Aquí está la respuesta de esa parte de la pregunta, porque mi esposo decía que yo lo trataba como una amiga. También lo trataba como una ministra, tal como me dijo mi líder en ese tiempo, Gladys. Me decía, Rosy, quítate el vestido de esposa para que puedas ser neutral. Ponte el de ministra de Dios para que lo veas como un alma confundida a la que hay que ayudar. La verdad, esas palabras no se me olvidaron durante todo ese tiempo de nuestra cita, porque tocamos temas sensibles y Dios me dio total cobertura en sabiduría, me dio paciencia, me dio dominio propio, me dio mucha paz. Es decir, los frutos del Espíritu Santo estaban a prueba en mí ese día. Yo te pregunto, ¿qué imagen te llevaste de mí? Luego pues de pasar casi, digamos, fue como mediodía, unas cuantas horas aquí en casa. Sentí que podía contar contigo, sentí que podía hablar contigo de temas que me daba vergüenza hablar con otras personas. Sentí que tú, en ese momento sentí que tú me entendías por lo que yo estaba pasando y que me podías ayudar, dándome consejos, diciéndome qué es lo que yo tenía que hacer, escuchándome sin en ningún momento no me hacía críticas de ninguna forma, me daba consejos, como una amiga daría a un amigo. Exacto. Ese fue el tiempo que Dios ya te permitió ver lo que estaba haciendo en mí, lo que estaba cambiando en mí. Y Dios me permitió a mí que Él pudiera como verlo, cerciorarse por sus propios ojos. Sin embargo, después de ese primer encuentro, las cosas no fueron mejores, no fueron a mejor. El enemigo, como siempre, enojadísimo porque se acercaba cada vez más la hora de su retiro, incrementó su ataque, sus estrategias. Al día siguiente, mi esposo fue un poco grosero por teléfono y pues debido a eso yo lo dejé en paz toda la semana. Toda esa semana, después de esa primera cita, no hablamos más. No hablamos para nada hasta que llegó el finde. Y me volvió a visitar. Ya en ese momento tenía como la decisión armada en su cabeza de terminar con aquella relación. Pero aún no tenía la fuerza de ejecutarla. Yo creo que tenía como un pie aquí y el otro allá. Pero yo seguía creyéndole a Dios. Armada de paciencia, sin reclamos, como él dice, sin presiones, pero intensificando mi oración, mi guerra por esa alma, por este hombre que Dios me dijo, es suyo, arrebáteselo al diablo. Amén. Llegó él contando que tuvo una pelea fuerte con la fulana y ella lo había terminado. Pero eso para mí no era garantía de nada. Yo sabía que si ella lo buscaba, pues él caía redondito nuevamente. Y de hecho fue así. Él tenía que tomar la decisión. Yo lo escuché, le aconsejé con mucha prudencia, le dije que pues igual yo estaba aquí para apoyarlo en las buenas decisiones que tomara. Pasó luego de eso una semana más, seguíamos hablando normal, aunque ya había uno que otro plan en común a futuro, ya hablábamos como que de nosotros. Ya un momento me dijo, voy a volver en diciembre. Era apenas agosto,
pero ya él empezaba a visitarme más seguido, a quedarse hasta más tarde, ya no había esos apuros en irse como antes. Y un día cualquiera me dijo, me quedo, terminé con ella. Eso fue en octubre. Y de ahí, pues nada, mucho apoyo para él, mucha oración, mucha conversación sabia, porque obviamente le creía a Dios, pero confieso que aún así tenía como un pelín de incertidumbre si me tocaría lidiar con que aquella siguiera insistiéndole. Gracias a Dios, aunque lo hizo, mi esposo cortó de raíz y no tuve que lidiar con esa situación. Sí, y cuando yo terminé con esa situación, lo hice porque sentí que ya no más, o sea, ya hasta ahí llegó, ya yo no quiero esto para mí, ya yo no estoy feliz con esta vida que llevo. Y en ese momento, esa persona, como que en esa última semana, antes de que yo hubiese terminado todo, estaba completamente diferente. Estrategia del enemigo. Exacto, estaba como muy amable, muy amorosa, muy cariñosa. Incluso me llegó a decirme, ay, sí, ya tomé la decisión, que voy a vivir contigo. Pero en ese momento yo ya no quería que esa persona viniera a vivir conmigo, porque ya tenía otros planes con mi esposa. Y yo me acuerdo que cuando le dije que todo había terminado, todo estaba muy bien. Pero yo ya estaba feliz yo por lo que sabía que iba a pasar con mi esposa, con mi regreso, y ella a lo mejor lo interpretó de otra manera. Y yo le dije, mira, ya hasta aquí llegamos, ya no más. Entonces ella incluso quedó sin entender el por qué. Yo sabía que mi futuro, mi felicidad estaba con mi esposa, en mi hogar. Ya Dios había hecho algo en mí, que yo sentía ese cambio en mí. Y bueno, espero haber podido responder a la pregunta, concluyendo que todo esto fue un poco a poco. Nuestro proceso duró 7 meses. Fue en el transcurso como de aproximadamente 3 meses después que él se va. A partir de ahí que empezamos nuevamente ese contacto, como le fuimos explicando poco a poco, con sutileza, pasando subidas y bajadas, porque no solo el moldeo en mí, que por momentos también me enojaba o estaba triste o no sabía cómo actuar, hasta que ya empecé como que a desarrollar más esa sabiduría que el Señor me iba dando, ese entendimiento. Asimismo también, cuanto más el cónyuge pródigo que está en pecado, también sus emociones son una montaña rusa. Experimentan un día sí quiero, el otro día no quiero, un día intento salir, el otro día ya no puedo. O sea, el enemigo siempre va a estar ahí bombardeándolos también a ellos. Entonces, esa comunicación que Dios nos va permitiendo en el transcurso del proceso, tenemos que saberla aprovechar, saberla manejar con mucha prudencia, con mucha paciencia, con mucha sabiduría. Siempre pensando que es la oportunidad que Dios me está dando. No, es mi oportunidad para traerlo, para amarrarlo, para enamorarlo. No pensar desde nuestra carnalidad. Recuerden que también es un proceso donde Dios también nos está poniendo a prueba a nosotras. Así que nuestro consejo es, tengan mucha paciencia. Pídanle a Dios que les dé el discernimiento para saber cuál es el momento adecuado para cada decisión, para cada intervención. Dios les mostrará exactamente cuándo tenemos nosotras que quedarnos quietas, pero también cuándo ya tenemos que empezar a actuar. Recuerden que no todo Dios lo hará por nosotras. Hay cosas que nuestra humanidad nos toca hacer precisamente a nosotras. El proceso también es un proceso de reconquista. Y a nuestro cónyuge no le reconquistamos con nuestras malas actitudes de antes. Hay que demostrar también lo que Dios está haciendo en nosotras. Que no se lo merecen aún, que todavía no se arrepienten, que todavía no piden perdón. No, es nuestra parte de ponernos a cuentas con el Señor y mostrarle a Él que estamos aprendiendo y dispuestas a cambiar nuestra parte. Lo de ellos, como decíamos ahorita, es asunto de ellos con Dios. Así es. Y otra cosa importante es no mirar al proceso del otro. No, es que usted solo tardó 6 meses, solo tardó 1 año, ya llevo 5 años. Cada persona tiene su tiempo, cada proceso es diferente y Dios trabaja con cada persona de manera diferente muchas veces, pero que llega, llega.
Amén, amén. Y todo esto, ojo, es nuestra experiencia. Lo que pasó con nosotros, en ningún momento digamos, te aconsejo hacer lo que yo hice, ¿vale? Como dice mi esposo, cada proceso es diferente, cada manera de tratar el Señor es personal. Entonces, esto es solamente nuestra experiencia para que de aquí tengan una idea de cómo son las cosas durante el desierto. Amén. Y bueno, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Un abrazo. Dios le bendiga.